Hola, bienvenidos. En este video vamos a empezar con este libro para esta próxima serie Yale, Cranium. Esta próxima serie Yale será protagonizada por estas dos hermosas chicas, Fran y Becky. Y empezamos con el libro. El avión de 16 plazas flotaba con destino a París. Se estrelló en una zona de arrozales que ahora se ha convertido en escombros. Las autoridades suponen que los 15 ocupantes, incluidos los pilotos y la tripulación, han fallecido. Actualmente están investigando la causa de ese accidente. La voz neutral de un joven periodista habla por un micrófono frente al lugar del accidente, a pesar de que la zona estuvo acordonada para no interferir con el trabajo de los policías y agentes de seguridad, que están a cargo para descubrir la causa del accidente. Varios medios de comunicación intentaron continuamente acercarse e interrumpir las labores. Una mujer joven vestida con una camisa con cuello, mangas remangadas y pantalones oscuros, desprendía un aura de confianza, aunque tenía los ojos visiblemente cansados por el viaje. Observaba la escena del accidente a través de sus gafas oscuras. La doctora Busaya, o Bua como la llaman, llegó al lugar del accidente tras recibir una llamada directa de su asesor esa mañana. Unas horas más tarde, Bua estaba hablando con el oficial responsable de coordinar el lugar del accidente aéreo. Un momento, por favor. Primero necesito verificar la lista de registro de los nombres, asintió Bua, mientras ajustaba las gafas en la nariz y apartaba el mechón de cabello corto que le caía sobre el rostro para mejorar su visión. Reemplazo a la doctora Nisara, explicó Bua, entregando la cédula de estudiante de doctorado, que aún no ha sido devuelta a la dirección de posgrado para identificarse. En ese momento la profesora se encuentra en el extranjero. El oficial encargado de registrar a los involucrados en el lugar del accidente miró hacia abajo para consultar los documentos y revisar nuevamente la lista de los nombres. Aquí lo tienes. Luego miró la lista hasta que encontró el nombre de Bua, que estaba justo debajo del nombre del asesor, que figuraba como reemplazo del profesor. Sí, el profesor es mi asesor. Ella está asistiendo a un seminario de Panamá, entonces me pidió que viniera en su lugar. Por favor, firme aquí y le entregaremos su credencial de identificación, dijo el oficial con voz tranquila. Si tiene algún problema o necesita equipo adicional, hágamelo saber, doctora Busaya, agregó el coordinador entregando los documentos de identificación. Está bien, dijo la doctora Bua, devolviendo el papel firmado. Muchas gracias por venir a ayudarnos. Por aquí, por favor, dijo el coordinador. El centro de operaciones y su carga de trabajo están de este lado. Más tarde por la noche, alguien la llevará a su dormitorio. Estamos preparando todo. Esta noche todavía puede ser un poco problemática. No hay problema, muchas gracias. Bua se posicionó frente al acceso al lugar del accidente. Habían pasado unas 20 horas desde el accidente del pequeño avión con pasajeros que se había estrellado en la zona rural. Se estimaba que los 15 pasajeros, incluido el piloto y la tripulación, habían fallecido, pero la búsqueda de supervivientes continuaba sin cesar. Observó cómo los perros de rescate patrullaban activamente el lugar y los bomberos con uniformes de color naranja se extendían por el área para estar preparados en caso de que estallaran nuevos incendios. Unas 4 horas antes, Bua había recibido una llamada del profesor Nisara, su asesor, pidiéndole que fuera inmediatamente al lugar para ayudar a la policía a identificar a las víctimas. La identificación de víctimas es un trabajo relacionado con la antropología, o más concretamente con la antropología forense, que suele ser realizada por antropólogos o especialistas. Este campo de la antropología estudia la evolución humana desde tiempos prehistóricos, incluso los antepasados y parientes cercanos de los humanos como primates y mamíferos, y en ocasiones otros animales para comprender la secuencia evolutiva. La especialidad de Bua es la antropología física, que examina humanos y primates en términos de estructura y morfología, especialmente todo tipo de cosas, e interpreta cómo la vida y la sociedad evolucionaron para la supervivencia de la especie, utilizando también conocimientos de antropología social para investigar la estructura y contexto, además la estructura fisiológica que se puede interpretar en relación con la evolución de la sociedad. Por favor, pasen, dijo el policía responsable del lugar del accidente, mientras levantaba la cinta amarilla que aislaba la zona, ahora con los restos del avión cuyo incendio ya había sido controlado. Aproximadamente 500 metros más adelante, varias personas
involucrados trabajaban intensamente, intentando encontrar supervivientes posibles. Buga observó una docena de rescatistas preparados en la zona, pero aún no han tenido la oportunidad de iniciar su trabajo, ya que hasta el momento no han encontrado sobrevivientes. Fue un momento extremadamente angustioso. Otro joven policía la condujo hasta la tienda de campaña que Buga supuso era donde realizaba su trabajo. Más tarde habrá una reunión con todos los involucrados. Si está lista, puede empezar a trabajar ahora. Está bien, respondió ella. Buga miró alrededor de la tienda, que estaba equipada con 6 mesas. No estaba segura de cuántos expertos habría allí, pero no es fácil encontrar a las personas. Buga no se considera una experta. Todavía está lejos de avanzar a ese título, especialmente en comparación con su sucesora, la doctora Nisara, una de las líderes responsables en ese campo. Suscríbase al canal. Bye bye.